Mm, ya, está bien. El resultado de ese integral siempre va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque hay una simetría en esos ejes. Hay simetría, o sea, tienen la misma distancia respecto a un origen. Por ejemplo, este cuadrado se encuentra centrado en el origen del plano XY. Entonces, al momento de integrar, la integración que va a hacer, integrar todos los puntos que existan en el eje X, ¿no ven? Entonces, fíjense que si integra en este punto, va a integrar, va a sacar la componente X, y luego esto se encuentra en 2X, y luego va a integrar en menos 2X. Lo mismo, va a sacar, va a calcular la integral, y va a tener su componente en X. ¿Qué va a pasar? Se encuentran en la misma distancia, su R también va a ser la misma, van a tener el mismo valor de campo eléctrico, pero están en sentidos opuestos. Mismas magnitudes, mismos valores, pero en sentido opuesto. ¿Qué va a pasar? Que al momento de sumar, esos valores se van a eliminar. Eso sucede con todo el eje X, ¿ya? Por el simple hecho de la simetría. Lo mismo sucede con el eje Y. También hay simetría, entonces van a tener los mismos valores, pero en sentido contrario. Es por eso que la integral que te salga para la componente X y la componente Y va a ser cero. Solo tenemos valor en la componente Z, que es en la única que no presenta simetría, ¿ya? Entonces vamos con la última componente. Veinticinco creo que es positiva la componente Z, ¿no? Ahorita vemos, a ver. Aquí sería entonces para Z sería 5 por diferencial de X por diferencial de Y sobre X al cuadrado y el cuadrado más 25. Todo esto al cubo multiplicado por la componente a sub Z. Reemplazando los valores, esto es 30 por 31,25 por 10 a la menos 6 dividido sobre 4pi por 10 a la menos 9 sobre 36 pi. Multiplicado por, ¿cuánto te digo? ¿Cuánto te digo? 0,55 Ah, ya. todo eso. 0,55. ¿La integral o el resultado de todo? El resultado completo, porque para dx me da un, un numerador con más raíces todavía, y eso más lo puse a calcular para dx. Pero que lo verifiquen los compañeros también. Sí, sale 0,55, sale. Todo. A mí me sale la integral nomás. La, Y la todo, integral, la integral es 0,55. Ya, listo. Entonces multipliquemos todo eso por 0,55. Y vamos a tener la fuerza en Z.
¿Cuánto les dio? 30 por 10 a la menos 6 por 15. 15. A Punto ver, 34. 15.34. 15.34, esto es componente A sub Z. Newton, en este caso es fuerza Newton. A mí me salió 4,64. 4.67 a mí me salió. 4,67, dice otro. A ver, uno más que corrobore. ¿Qué resultado le da? A mí me salió 4.64 también. 4.63. Sí. Entonces, hay dos que están en 4,64. 464 es auxiliar. Sí. Está bien, entonces 4,64. Entonces, esa es la fuerza en el componente Z. ¿Para qué hacemos ahora? Calculamos la fuerza total. Sería entonces la fuerza en X más la fuerza en Y más la fuerza en Z. La fuerza resultante, ¿no? La fuerza en X es 0, la fuerza Y es 0 y la fuerza en Z es 4,64 componente A sub Z. Entonces la fuerza resultante, la fuerza total, solo va a tener componente en el eje Z y tiene un valor de 4,64 A sub Z. Unidad Newton. Entonces ese es el resultado. Comparemos con la respuesta del problema. La respuesta del problema nos sale 4,66. ¿Nos acercamos? Sí, nos acercamos. ¿Ya? En algún decimal de por ahí estamos. Tendría que hacer con todos los decimales para que sea 4,67. 66. Ya, ¿ves? Entonces, hay decimales que estamos, no, lo estamos obviando y por eso es que nos sale ese resultado. Pero no hay problema. El resultado también está bien, ¿no? Solo son dos decimales, 2 centésimas que hemos errado. No es mucho. Entonces, ahí está. De esta manera es como ustedes resuelven ejercicios donde tenemos distribuciones superficiales. Distribuciones superficiales, sí o sí vamos a tener dos integrales. Esto aplica para distribuciones finitas y también para infinitas. Para infinitas también ustedes pueden aplicar este procedimiento. Lo único que cambia son los límites. Como es infinito, los límites serían desde menos infinito hasta más infinito. Desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, pueden aplicar este procedimiento para distribuciones infinitas. O la otra forma, la fórmula, que es igual a la densidad superficial sobre 2 veces la permitividad. Ya ustedes ven con cuál procedimiento utilizan para distribuciones infinitas. Para distribuciones finitas, como en este caso, no pueden aplicar esta fórmula de acá. ¿Está claro eso? Sí. ¿Podría mostrarme la pantalla del resultado anterior, por favor, Auxilio? Ese. Auxiliar, una Gracias. pregunta, ahí las integrales, ¿ese también da 0? ¿Cuál era tu pregunta? No te pude escuchar bien. Ahí las integrales, también ese resultado da 0, la componente Z. No, en la componente Z, pero ahí está. Este es tu resultado en la componente Z. Ya. Esa es tu componente Z.
El resultado de esta integral, aquí lo tenés, 0,55. Solo que estos resultados de aquí arriba, no es este resultado es erróneo, es grosero. Este sí es aceptable, al igual que el de abajo. ¿Ya? Me dice su compañero que este resultado lo sacó utilizando todos los decimales. Auxiliar, una pregunta. En el área, ¿por qué 4 al cuadrado no debería ser 2 al cuadrado? Es que como está en el origen, cada lado se distribuye en x más menos 2 y en y más menos 2. Si es en x más menos 2, entonces ¿cuánto crees que va a tener este lado acá? Si Ah, empieza- ya, ya. Ah, ya. Auxiliar, entonces cuando la Gracias. superficie sea uniforme, va a ser cero nuestras integrales. ¿Cómo? Cuando el eje Z esté en el medio de la superficie, así como en este caso va a ser cero las integrales. Sí, cuando nuestro punto, nuestro punto donde se quiere encontrar la fuerza eléctrica o el campo eléctrico esté en el origen, en el eje del cuadrado, las componentes X y Y o las componentes en el cual la distribución se encuentra ubicada, siempre va a ser cero. Si tu plano, si en este caso tu placa se encuentra en el plano XY y nos pide en el eje Y, se encuentra en el plano XZ, perdón, y nos pide calcular en el eje Y, entonces las componentes Z y X van a ser cero por el hecho de la simetría. Eso va a depender mucho en qué plano se encuentra distribuida tu carga. Y eso se comprueba con el resultado de la integral. Si vemos eso en el examen, ¿no necesitamos comprobar o tenemos que comprobar? Claro, ustedes tienen que comprobar, el procedimiento es así, ustedes tienen que seguir ese procedimiento. ¿Podemos ocupar el calculador HP Braille del celular? Pueden ocupar lo que ustedes quieran. No se les va a pedir mucho control. La cuestión es que ustedes solo tienen 1 hora para resolver un examen de 3 preguntas. Así he estado haciendo el ingeniero los anteriores semestres. 3 preguntas, 1 Una hora. hora. Lo que suele decir el ingeniero es que hagan 2 bien hechas para asegurarse nota del examen, porque el examen vale 50 puntos. ¿Y entran así ejercicios tipo este que acabamos de hacer o no tan complejos? Todo lo que está en el práctico, 3 preguntas del práctico. Eso he visto ya. ¿Para qué preguntarle de otro lado si se les da un práctico para que practiquen? Ustedes, El que vamos a dar en la tarde, es de lo que hicimos en oscilatura, ¿no? Todo lo que avanzamos en oscilatura, de ahí hay que sacar preguntas. El mismo método como toma el ingeniero, para que se acostumbren, se vayan acostumbrando. 1 hora, 3 preguntas. ¿Ya? Si quieren lo hacen, si no también. El examen solo vale 10 puntos. Lo que se deben preocupar es el examen con el ingeniero que vale 50 puntos. Hoja con Auxiliar, carta. buen día. Entonces, ¿el examen de la tarde es opcional? Vale 10 10 puntos. puntos, 10 puntos. Si quieren Si lo no, Con hacen. puntos no no puede quiere ser darlo ni opcional, modo, pues, no hay problema, pues, ¿no? Se pierde 10 puntos. a menos que le sobre la nota. Claro. Por eso solo tienen que hacer su práctico bien, practicar y aprovechar el examen que vale 50. Práctico del ingeniero más examen, que te quedan bien, ya pasaron a la materia. 50 puntos el examen y 20 puntos el práctico. Y la asignatura, si tienen notas en la asignatura, ya también les ayuda con algo. Si el examen con ustedes va a ser por Zoom o por Classroom. Classroom, ya, sobre el examen. El examen lo voy a enviar a WhatsApp
antes. Voy a enviar a WhatsApp y ustedes lo van a subir en Classroom. En Classroom se va a crear la tarea. ¿Ya? El tiempo, 1 hora. Ustedes pasan de esa hora, ya su examen automáticamente vale 0. Como vale 10 puntos, automáticamente 0 su examen. Empezamos tal hora hasta tal hora, su examen ya tiene que estar en el Classroom, subido en formato PDF. ¿Qué tipo de hoja? Hoja bond, tamaño carta. Hoja bond, ¿por qué? Para que sea legible, para que se entienda lo que han hecho. No sirve cuadriculada, ¿está bien? Lápiz o lapicero. Empezamos, yo creo que 2 o 2:15. 2:15 y terminamos hasta las 3:15, que es el horario que está en boleta, ¿no? Entonces, yo les aviso a eso de las 2, ¿a qué hora empezamos? Disculpe, auxiliar, el examen va a ser de 1 hora, pero podría darnos, no sé, unos 5 minutos para escanearlo y subirlo, porque toma tiempo. ¿No quedó? Sí, se puede tomar esa consideración. 5 minutos antes de enviar el examen. Hasta 3:20. Para 5 minutos. Puede ser. Ya vamos a ver. Vamos entonces con el último problema. Ya, el práctico, según lo que me comentó el ingeniero, que ya pueden ir a dejarlo en la Facultad de Humanidades, en el vicedecanato. ¿Ya? A ver, le voy a preguntar bien que me mande la dirección, pero es en Humanidades, vicedecanato. Hay que dejarlo de manera presencial el práctico y después también tienen que subirlo en formato digital a lo que es el Classroom para tener la comprobante. ¿Al suyo o al que va a crear él mismo ese día? El práctico y el ingeniero tienen que dejarlo de manera presencial en Humanidades y también de manera digital en el Classroom que tenemos creado. Ya. Ese práctico igual es en hoja bond. En hoja bond tamaño carta. Tienen hasta el viernes de la próxima semana. La dirección nos va a pasar al grupo, ¿no? Sí, la dirección la enviar al grupo. Ya. Ya saben, de manera presencial físico el práctico en Humanidades y también en digital en el Classroom. ¿Y a quién buscamos ahí en la facultad? Mi persona no va a poder ir porque yo no me encuentro en Santa Cruz. Lo voy a mandar por vía correo. Va a y- dejar- va- Va a haber va a una dejar- persona esperando en lo que es vicedecanato de Humanidades. Ahí va a estar la persona. Les envío por el grupo quién es y todos los datos referentes a la persona que va a recoger los prácticos. ¿Está bien? Listo, auxiliar, ya está todo claro. Ya, entonces empecemos con la última pregunta de esto. Un anillo de carga circular de radio 2 metros yace en el plano Z0, con centro en el origen. Si la densidad de carga uniforme es 10 nanocoulombs sobre metro, hay la carga puntual en el origen que produciría el mismo campo eléctrico en 0,05. Entonces tenemos un anillo circular que se encuentra, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en el plano Z0. Entonces esto es Z, esto es Y y esto es X. Entonces por acá se encontraría ese anillo circular. ¿Ya? ¿Qué más? Luego nos pide encontrar el campo eléctrico en la ubicación 005. O sea, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. En Z5 nos pide encontrar el campo eléctrico que produce este anillo circular. Ese anillo circular tiene una densidad de 10 nanocoulombs sobre metro.
Entonces, densidad lineal. Tenemos aquí una distribución lineal que da una vuelta completa. Ya, ahora nos pide calcular una carga que se va a encontrar en el origen. Una carga que se va a encontrar en el origen que produzca el mismo campo eléctrico en ese punto. El mismo campo eléctrico que produce también el anillo circular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el campo eléctrico que produzca este anillo circular, para después, con ese valor de campo eléctrico, encontrar la carga en el origen para que produzca ese campo eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿cómo empezamos este problema? Primero aplicando la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La ley de Coulomb. Entonces, el campo eléctrico que produce una carga va a ser 1 sobre 4 pi, la permitividad, tendríamos la carga. En este caso, aquí sería, no es una carga neta, sino es una distribución de carga, entonces sería diferencial de carga sobre el módulo de R al cuadrado por A sub R. Entonces nos falta encontrar R y cuánto vale A sub R. Diferencial de carga ya lo conocemos, que es igual a densidad lineal por diferencial de longitud. Estamos con una distribución lineal, entonces esa sería la diferencial de carga. ¿Cierto? Entonces, encontremos cuánto vale R y cuánto vale A sub R. Lo primero que conocemos es la ubicación del punto en donde se quiere encontrar el campo eléctrico. Es ahí, sería entonces esto el vector A. A sería 0 en X, 0 en Y y 5 en Z. Después nos faltaría encontrar la fuente de ese campo eléctrico, que vendría a ser ¿qué? Vendría a ser un pequeño diferencial de carga contenido en un diferencial de longitud. Entonces la ubicación desde el origen hasta ese punto va a ser el vector B, ¿ya? Ese vector B tendría los siguientes valores. ¿Cómo ubicaríamos esa diferencial de carga en este sistema de coordenadas? X, Y y Z. ¿Pero qué tipo de figura tenemos ahí? XY 0. XY 0, sí. Circular. No. Ahí Es un ángulo. Otro sistema de coordenadas tenemos. Tenemos ¿Coordenadas cilíndricas? Cilíndrica. cilíndrica. Y en cilíndricas, ¿cómo encontraríamos ese punto? El radio, el ángulo y el Z. ¿Ya? ¿Tenemos el radio? Tenemos el radio. ¿Cuánto es el radio? 2 metros. ¿Ya? ¿Cuánto es el ángulo? 2 pi. Este punto de acá se encuentra a 2 pi. Sería El ángulo, variable. claro, Variable. el ángulo phi, empezamos a contarlo desde el eje X. Entonces, se desplazó una cierta distancia, un cierto ángulo. Entonces, pero no lo conocemos. Sería entonces phi. Y luego tiene altura. 0. 5. No tiene altura este diferencial de carga. Entonces, A también hay que volverlo cilíndrico. ¿El vector A tiene radio? No. 0. No tiene. 0. ¿Tiene un ángulo phi? 90. No.
No, No. 0, 90, 0. Este punto, ¿cuánto es el ángulo que se desplaza? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? No. No lo conocemos. Lo mismo. Sería phi. ¿Por qué va a ser phi? Fíjense que al hacer la diferencia que va a pasar, desde la fuente hasta el punto, vamos a tener el vector R. Entonces, eso quiere decir que el vector A y el vector B en el sistema de coordenadas cilíndricas van a ir siempre de la mano. O sea que los dos van a girar con un mismo ángulo. ¿Por qué? Porque la diferencia sí lo dice, la gráfica sí lo dice. Si nosotros queremos encontrar la diferencia en otro punto, acá, también sucedería lo mismo. Tendríamos el vector B a un cierto ángulo y haciendo la diferencia tendríamos también que el vector A acompaña con el mismo ángulo del vector B. Es por eso que los dos vectores tienen el mismo ángulo, porque los dos van de la mano para poder dar lo que es la diferencia. ¿Ya? Entonces el resultado de esto va a ser lo siguiente. Esto va a ser, R sería A menos B. Esto va a ser igual a que A sub R menos B sub R, A sub R más A sub phi menos B sub phi, A sub phi más A sub Z menos B sub Z, A sub Z. Repasamos los valores. Aquí sería 0 menos 2 A sub R más, aquí sería phi menos phi, A sub phi más A sub Z menos A sub Z sería 5 menos 0. Entonces el resultado de esto va a ser igual a que sería menos 2 A sub R más 5 A sub Z. Entonces ese es nuestro vector R. Pero ¿qué es lo que nos pide? Nos pide el módulo. El módulo de esto va a ser 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. El resultado de esto, ¿a qué es igual? Raíz de 29. Raíz de 29, ¿ya? ¿Qué más nos pide? Nos pide A sub R, que es igual a R menos sobre el módulo. Ya menos 2 A sub R más 5 A sub Z dividido sobre raíz de 29. ¿Listo? Nada más. ¿Qué más nos falta? Nos faltaría el diferencial de longitud. Ya tenemos densidad lineal. Nos faltaría DL. Entonces, DL de esta pequeña sección, ¿a qué sería? En el sistema de coordenadas cilíndricas. De diferencial de R. DR. Este sería nuestro pequeño diferencial. ¿Ya? Este es nuestro diferencial de longitud. Respecto del origen se encuentra una distancia R y otra distancia R. Y acá tenemos un diferencial de phi. Eso, si lo vemos con una lupa en este punto. Si lo veríamos ahí, se vería de esa forma. Entonces, este diferencial de longitud, ¿cómo lo calculamos? R diferencial de phi. Sería R diferencial de phi. Nada más. ¿Listo? Una vez teniendo eso, vamos a la fórmula de campo eléctrico y reemplazamos.
Entonces el campo eléctrico es igual a 4pi permitividad. Acá sería la densidad lineal por el diferencial de lineal. Vamos a dejarlo como está. Ya. Densidad lineal por diferencial de longitud sobre el módulo de R al cuadrado por A sub R. Sacamos lo que es constante, que sería densidad lineal, 4pi permitividad. La densidad lineal, la conocemos, es R por diferencial de pi. Sobre el módulo es raíz de 29 al cuadrado por A sub R es menos 2A sub R más 5A sub Z dividido sobre raíz de 29. Algo que tenemos que aclarar aquí es lo siguiente. ¿Conocemos cuánto vale R en este diferencial de longitud? R es el radio. ¿Cuánto es el radio de ese anillo? 2. 2 por diferencial de pi. Nada más. Entonces acá esta R sería 2, para no confundir, ¿ya? 2. ¿Listo? Ahora nos queda agruparlo e integrar, ¿ya? Entonces aquí tendríamos el campo eléctrico. Sacamos lo que son las constantes, que sería 2. Sería 2 veces la densidad lineal sobre 4pi permitividad. Por la integral tenemos una sola diferencial de pi. Sobre raíz de 29 al cubo. Multiplicado por el vector que es menos 2a sub r más 5a sub z. Los límites. Si estamos integrando respecto de pi, este anillo empieza en 0 y como da la vuelta completa, termina en 2pi, ¿cierto? Entonces los límites serían desde 0 hasta 2pi. ¿Ya? ¿Está conforme con eso? ¿Dudas, preguntas? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer ahora es todo esto, distribuirlo. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense que si queremos lo podemos distribuir, si no, no también. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Estamos integrando respecto al diferencial de pi. Si estamos integrando respecto al diferencial de pi, no hay ninguna variable, en los componentes no hay variable que dependa del diferencial de phi. ¿Tenemos phi por ahí? No, aquí tenemos un valor 2 y aquí tenemos un valor 5. Son valores reales, valores escalares. Valores que no van a cambiar la integral, ¿cierto? Pero aquí existe un problema. Si nosotros integramos, calculamos y todo eso, vamos a tener que nuestro campo eléctrico resultante va a tener una componente en R y va a tener una componente en Z. Y se puede dar eso en este problema, fíjense, en este problema que tenemos. Tenemos simetría en el plano XY, o sea, en el plano R tenemos simetría. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vamos a integrar en este punto, vamos a tener nuestra componente R y nuestra componente Z. Y si integramos en el otro lado, también vamos a tener nuestra componente Z y nuestra componente R. ¿Y qué va a pasar con la componente R? Por simetría C va a eliminar. Pero eso no nos sale en nuestro resultado. Eso no nos sale en nuestro resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
esta AR tenemos que eliminarla. ¿Y cómo hacemos que se elimine? Tenemos que cambiarlo de sistema de coordenadas. Tenemos que cambiar esta AR a las componentes AX y A sub Y. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es distribuir para que se elimine. Aquí vamos a tener la componente R, que sería 2 veces la permitividad por la longitud, 4pi permitividad de 0 a 2pi, diferencial de pi, el menos 2 lo pasamos adelante, sobre raíz de 29 al cubo, multiplicado por A sub R. Cambiemos A sub R a componentes cartesianos, pasémoslos de A sub X y A sub pi. ¿Cómo hacemos eso? Aplicamos fórmula y nos dice que A sub R en coordenadas cartesianas sería ¿qué? Sería coseno de phi por A sub X más seno de phi de A sub Y, ¿cierto? Esa es la igualdad de A sub R en coordenadas cartesianas. Y hacemos eso, cambiamos ese A sub R por lo otro. Y aquí tendríamos lo siguiente. Tendríamos coseno de phi A sub X más seno de phi A sub Y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora aquí? Otra distribución de todo esto. Hay que de nuevo distribuirlo. Y vamos a tener lo siguiente. Entonces tendríamos la componente R en X, que sería este 2, lo pasamos adelante, sería menos 4 densidad lineal sobre 4pi permitividad, la integral de 0 a 2pi de el coseno de pi por diferencial de pi dividido sobre 29 al cubo, raíz de 29 al cubo, multiplicado por A sub X. Calculen esta integral, ¿cuánto les da? Un dato más que podemos también sacar acá, que está por demás, sería esta raíz de 29. Sería aquí por raíz de 29 al cubo. Y aquí tendríamos la integral de 0 a 2pi de coseno de phi por diferencial de phi componente A sub X. Calculen ese resultado mientras voy escribiendo lo demás. Componente R en Y sería menos 4 densidad lineal sobre 4pi permitividad raíz de 29, todo esto al cubo, multiplicado por de 0 a 2pi de seno de phi por diferencial de phi componente A sub Y. Super X sale 0. Todo el resultado. Todo esto va a salir la integral, esto es 0. ¿Ya? Y acá, abajo. Esta componente es, este resultado por ende te va a dar 0. ¿Cuánto da la integral de seno de phi diferencial de phi de 0 a 2pi? Igual 0.
Ahora sí cumple la simetría de esta anillo. Entonces no tenemos componente L, solo nos quedaría la componente Z, que sería el campo eléctrico en No da Z. cero ese. La 3 integral del seno no es, porque ahí va a dar 1. Ya, La integral del seno es el coseno. Cuando integremos 2pi, el coseno de 2pi es 1. O el coseno de 0 va a ser 1. Entonces saldría 1.15, saldría el resultado. a ver, la integral del seno es coseno, ¿no? De 0 a 2pi. Coseno de 2pi, ¿a qué es igual? Menos coseno de 0. Tiene razón, sale 0. Es 0, pues 1 menos 1. Es 0, ¿ya? 0. Tenemos que utilizar, aquí estamos aplicando funciones trigonométricas, entonces ¿en qué sistema tenemos que trabajar? En el sistema radiano, ¿ya? Listo, entonces vamos con la última componente en Z, sería 2 veces la densidad lineal, 2 veces la densidad lineal, sobre 4pi permitividad. Sacamos también lo que es lo que es raíz de 29 al cubo, porque es una componente escalar, una magnitud escalar, multiplicado por la integral que es de 0 a 2pi de quién. En este caso es de 5. 5 por diferencial de pi componente a sub z. ¿Cierto? No hay más. Entonces aquí le pasamos los valores. 2 por densidad lineal es de 10 nanocoulomb. 10 por 10 a la menos 9. Dividido sobre 4pi por la permitividad. Por el módulo al cubo. Multiplicado por 5 por la integral de diferencial de pi va a ser pi. Resolviendo todo eso nos va a dar automáticamente 2pi. 2pi componente a sub 0. ¿Calculan eso? ¿Cuánto da? ¿Cuánto les da todo eso? A mí me salió 3,62. Ya. Entonces el campo eléctrico es 3,62 componente A sub Z Newton sobre Coulomb. Entonces ese es el campo eléctrico producido por quién? Por el anillo. Por el anillo en el punto 005. Pero el problema no acaba ahí, ¿sí? No acaba ahí. Nos pide ahora que calculemos una carga
que produzca ese mismo campo eléctrico en ese mismo punto. Si graficamos, esto es X, esto es Y y esto es Z. Para una distancia o en la ubicación 005 que se encuentra ahí, nos pide que calculemos el valor de una carga que produzca ese mismo campo eléctrico. O sea, desde esta carga hasta ese punto, acá va a ser R2, nos pide que calculemos un campo eléctrico que sea de 3,62 componente A sub Z newton sobre Coulomb. Entonces aquí aplicamos lo mismo. Sabemos la fórmula de campo eléctrico para una carga puntual, porque esta es una carga puntual. Auxiliar, a mí me sale 36,20. Y el 36,20 no es 36,20 me sale a mí. No me igual. El compañero lo trabajó con radianes. Da lo mismo si es radianes o A el mí otro no sí. importa radianes. 36,20, ya, entonces si sale de todo eso sería, entonces eso es 36,20 A sub Z. Esta es la componente A sub Z. Todavía nos falta calcular el campo total. El campo total es igual a ¿qué? Al campo en la componente R más el campo en la componente Z. Pero el campo en la componente R es 0 y el campo en la componente Z es 36,20 A sub Z. Entonces, nuestro campo total es de 36,20 A sub Z. Ese sería el resultado de nuestro campo, campo eléctrico producido por esa línea. Ahora, para el siguiente caso, que es calcular la carga que produzca ese mismo campo eléctrico de 36,2. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es aplicar la fórmula de Coulomb para una carga puntual. Con la carga. Nos pide encontrar la carga, entonces despejamos la carga. Y sería igual a ¿qué? Campo eléctrico por sería campo eléctrico por 4pi. La permitividad multiplicado por el módulo de R al cuadrado dividido sobre ¿quién? El campo eléctrico dividido sobre A sub R. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar cuánto vale el módulo de R y cuánto vale A sub R. Campo eléctrico ya lo tenemos, es 36,20 A sub Z. Y todo esto de acá también lo conocemos, es una constante. Entonces lo que tienen que hacer es encontrar R. Vamos con los primeros pasos. Entonces, R sub 2, para encontrar R sub 2 tendríamos que hacer la diferencia entre dos vectores. El primer vector sería, ya utilizamos AB, sería entonces C. C sería la ubicación del punto en donde se encuentra el campo eléctrico, que es 0 en X, 0 en Y y 5 en Z. Ahora, el otro sería el vector D. ¿Quién es el vector D? Es la ubicación de la carga. ¿En dónde se encuentra ubicada la carga? En el origen. ¿Ya? Y para encontrar R sub 2, solo tenemos que hacer la diferencia entre C menos D. Aplicamos fórmula, luego encontramos el módulo de R sub 2 y luego encontramos A sub R2. Nada más, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ya esto es para que ustedes lo hagan y comprueben
el resultado que nos da este problema. ¿Cuál es ese resultado? 100,5 nanocoulomb. Si le da ese resultado es que lo que hicieron está bien, ¿ya? Esto es para que ustedes lo hagan, para que practiquen. ¿Está claro? Porque el examen no creo que les pida tanto, porque fíjense, este problema de por sí ya también es largo. Si les pide eso más, por una hora se va a hacer corto. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces hasta aquí concluimos las clases de oscilatura. Nos quedaría entonces tomar asistencia y vernos el día del examen. Ese, Auxiliar, ese Eso que yo 36,20 lo transformamos en una magnitud porque tenga Z. Sí, pero te va a dar el mismo valor. Ya. ¿Sí, no ve? Te va a dar el mismo valor. auxiliar, una consulta. Hemos visto, digamos, el cálculo del campo eléctrico en un punto definido, porque el ejercicio ya nos daba, digamos, en qué punto estaba dentro del plano. ¿Ya? Pero cuando nos dice calcular el campo eléctrico en todos los puntos o en todas las regiones, ¿cómo sería el procedimiento? Te referías a este de acá. Ese mismo. Lo único que haces es tomar un punto cualquiera. Un punto cualquiera. Y calcular ese campo eléctrico para ese punto cualquiera. ¿Te querés calcular el campo eléctrico ahí? Date un punto cualquiera. Por ejemplo, que sea, a ver, ya, como se encuentra en el, ya, esto, llevándolo a nuestra gráfica sería de esta manera, esto es X, Y, Z. Este plano se encuentra en Z3, 1, 2, 3. Entonces se encontraría acá en nuestro plano. Lo que tenés que hacer es un punto cualquiera. Lo calculas afuera a un lado, a la derecha de la placa y a la izquierda de la placa. Por ejemplo, vamos a calcularlo para 3 en X, que sea mayor a 3, porque se encuentra en 3 en Y, que sea 5 en Y y démosle 7 en Z. Entonces calculas ese campo eléctrico para ese punto y automáticamente ese campo eléctrico se vuelve constante en toda esta región de Y mayor o igual a 3. Automáticamente ese campo eléctrico se vuelve constante para toda esa región. ¿Por qué? Si analizáramos la fórmula de campo eléctrico debido a una placa infinita, el campo eléctrico debido a una placa infinita es densidad superficial ¿sobre quién? Sobre 2 veces la permitividad, A sub R. A sub R, esto lo que nos indica solamente la unidad. Esto siempre va a ser 1. ¿Ya? Esto lo que nos va a indicar va a ser la dirección que va a tener ese campo eléctrico. Si vamos a calcular el campo eléctrico al lado derecho, eso quiere decir que el campo eléctrico va a tener esa dirección. Entonces, esa dirección aquí es paralelo al eje A sub Y. ¿Ya? Entonces A sub R automáticamente, cuando hagas el cálculo, se va a cambiar a sub R. ¿Qué más? Ahora, como calculaste el campo eléctrico por ese punto, como te dije anteriormente, que ese campo eléctrico se va a mantener constante en toda esta región mayor o igual a 3, ¿eso a qué se debe? A que la fórmula de campo eléctrico no contempla el vector, el módulo R, el valor de la distancia. ¿Tenemos en nuestra fórmula de distancia? No hay la distancia en nuestra fórmula. ¿Eso qué quiere decir? Que para cualquier distancia en la región mayor a 3, el campo eléctrico siempre va a ser constante. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que es en la fórmula que ingresar el vector distancia o el módulo de la distancia respecto de la placa hasta el punto en donde se quiere encontrar el campo eléctrico.
Entonces, con que calcules para un solo punto, ya sabes que ese campo eléctrico va a ser constante en esa región. Lo mismo pasa con el otro punto. Para otro punto lo mismo. Le das un valor en X, por ejemplo, 5, en Y que sea menor a 3, por ejemplo, dale ya que sea 1, y luego en Z también que sea 4. Lo mismo, el campo eléctrico que calculé en la región donde Y es menor a 3, ese campo eléctrico se va a mantener constante en toda esa región, en toda esta región. ¿Por qué? Porque por lo mismo, por la fórmula, porque la fórmula no contempla el vector distancia. ¿Ya? Ahora, ¿habría un campo eléctrico resultante de esos dos o son independientes? Son independientes. Son independientes. Gracias, Auxilio. Lo único que te daría es que el campo eléctrico en ambos lados sería el mismo, solo que con signos contrarios. Ok, gracias, Auxilio. ¿Ya? Pero el paso que tenés que hacer es lo mismo que hicimos en los problemas, el mismo paso, nada más. ¿Podríamos hacer uno así? Ya hicimos uno así. Aquí está. El problema 246. Basate en el ejercicio de la placa, nada más. Ya, entonces si no hay más dudas, ponemos entonces la lista. Estén atentos. ¿Lo va a pasar, porfa, el PDF de la clase de hoy, auxiliar? Y sí, todo está en el Classroom. Todo se Ya, actualiza. muy En bien. ese ejercicio tendríamos que encontrar un campo eléctrico mayor a X y uno menor a X, o solo uno, no entiendo. La pregunta es, Mayor a Y, digamos. claro, te pide que calcules el campo eléctrico en las regiones, en todas en las regiones donde Y es mayor a 3, en las regiones donde Y es mayor a 3 y en las regiones donde Y es menor a 3, o sea, al lado derecho de la placa y al lado izquierdo de la placa. La placa se encuentra en Y igual a 3. Entonces, desde ahí vas calculas un solo campo eléctrico en un lado de la placa y un campo eléctrico en el otro lado de la placa. Nada más. Ahí tienes todos los valores. Densidad y la ubicación de la placa. Los puntos, vos te los das. Solo que se encuentren en Y mayor a 3 y en Y menor a 3. Y después el procedimiento, como el que acabo de mostrar hace rato. El mismo procedimiento. ¿Dónde está? Este de acá. Carga superficial, el mismo procedimiento que hemos aplicado. Auxiliar, ¿Sí? ¿puede volver al anterior ejercicio? A ese. Ahora, en el caso que tuviéramos, digamos, ahí hay una placa y si se refleja más adelante otra placa, ¿habría una diferencia entre el campo eléctrico de una con la otra? Sí, ahora sí existen dos placas, entonces existen dos campos eléctricos. Pongamos que por acá está la otra placa. Vamos a hacerlo acá abajo. Entonces aquí tenés una placa infinita, y por acá abajo se encuentra la otra placa. Vamos a hacerla de otra palabra. ¿Ya? Esta se encuentra en Y igual a 3 y esta que sea en Y menos 3. ¿Ya? Entonces, cada placa produce su campo eléctrico. La placa negra va a producir un campo eléctrico abajo y va a producir un campo eléctrico arriba. ¿Ya? Ese campo eléctrico, como ya hemos dicho, como su fórmula no contempla el vector distancia, eso quiere decir que en toda esta región ese campo eléctrico se mantiene constante. ¿Ya? Esto solo aplica para superficies infinitas.
Si son superficies con límite, no sucede eso. Pero si es infinito, sí sucede eso. Entonces, lo que tienes que hacer es calcular el campo eléctrico en esta región de abajo y en la región de arriba de la placa negra, ¿ya? Ese campo eléctrico atraviesa toda la placa, se encuentra también acá abajo. No nos dice dónde es que termina ese campo eléctrico, sino que puede seguir avanzando. Lo mismo sucede con la placa roja. La placa roja también produce su campo eléctrico hacia arriba y hacia abajo. También este campo eléctrico no tiene un límite, o sea, no sabemos dónde termina. Puede seguir atravesando toda esta región. O sea, también puede aparecer aquí arriba. ¿Y qué va a pasar? Haciendo la sumatoria, vamos a tener acá que este va a ser 1, este va a ser 2. Haciendo la sumatoria en esta región, vamos a tener que el campo total va a ser igual a ¿qué? Los dos campos, el campo producido por 1 y el campo producido por 2, son paralelos y además tienen la misma dirección. Entonces, el campo producido por 1 y el campo producido por 2 se van a sumar. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección. ¿Ya? ¿Qué pasa con la otra región? Son paralelos, pero en sentido contrario. Entonces eso quiere decir que el campo 1 y el campo 2 se van a restar. ¿Ya? Nada más. Y acá, en la región de arriba, lo mismo. El campo total sería la sumatoria de los dos campos porque son paralelos y además tienen el mismo sentido. Sería el campo 1 más el campo 2. ¿Ya? Ahora, como estamos dentro del eje Y, hay algo más que también tenemos que tener en cuenta. Ya, esto es de forma genérica, pero aquí el resultado te va a dar negativo. Negativo a su Y, ¿por qué? Porque las direcciones de estos campos es en sentido contrario al eje Y. Esto se corrobora realizando los cálculos. Cuando hagas los cálculos, vas a tener que el resultado te va a salir negativo. Pero ambos campos eléctricos se van a sumar de manera negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a tener aquí menos un valor AY. Vas a tener menos un valor AY. Aquí va a estar el signo más, menos otro valor a su Y. Entonces, signos iguales, los valores se suman, ¿cierto? Entonces, por eso es que vas a tener un valor con signo negativo. Pero esto es debido a que esto sale cuando ustedes calculan el campo eléctrico para las regiones, ¿ya? El campo eléctrico para la placa 1, el campo eléctrico de arriba y el campo eléctrico de abajo. O sea, el campo eléctrico para cuando Y sea mayor a 3 y el campo eléctrico cuando Y sea menor a 3. Acá lo mismo. El campo eléctrico cuando Y sea mayor a menos 3 y el campo eléctrico cuando Y sea menor a menos 3. Y aplican el mismo procedimiento que calculan para un punto cualquiera dentro de esa región, aplicando este procedimiento de acá, para carga superficial. ¿Ya? Nada más, eso es lo que tienen que hacer. Listo, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, vamos con la asistencia.
Hoy es 15 de enero. ¿Se encuentra José Andrade? Presente. Ya. Arteaga Aldair. Presidente auxiliar, presente. Aruquipa Freddy. Presidente auxiliar, una consulta auxiliar. ¿Ese tachado de qué es del anterior sábado en la tarde? Sí. Auxiliar, pero yo estaba... Pero bueno. No sé, ahí está. No respondiste seguro. No le escuché, pero yo estaba... Yo puedo mandar el screen de la clase. Pero bueno. Rama William. Presente, no, sí. Valderrama José. Valdivieso César. Presente, Valdivieso. Baltasar Yesenia. Borges Jorge. Presente. Borges. Sí, Borges, presente. Bozo Cristian. Cabrera Iván. Presente, auxiliar. Cardenas Norelis. Presente. Castro Mauricio. Presente, auxiliar. Auxi, ese día en la tarde yo le escribí diciéndole que al final de la clase se cortó mi wifi, por eso no dije presente, yo por estuve en la clase. A ver, reenvíame ese mensaje. Ya, enseguida le... Chipana Miguel. Choque Yuset. Presente. Condori Pedro. Presente. Delegado Brian. Presente. Delegado Winston. Fernández Noel. Presente, auxiliar. Perrufino Leandro. Presente. García Luis. Presente. García John. Presente. Gómez Marcos. Presente, Gómez. Herbas Johnny. Herrera Gabriel. Hurtado Edward. Presente. Limón José. Lino Jordi. Presente, auxiliar. Lino Marvin. Presente. Loza Melissa. Presente. Mamani José. Manrique Daniel. Presente. Melgar Kevin. Melgar Kevin, presente. Mendieta Sergio. Presente. Mendoza Luis. Milán Ivo. Presente. Montaño Kate. Disculpe, Presente. auxiliar. Auxiliar, auxiliar dije presente. Auxiliar. ¿Me escucha? Presente, Auxi Montaño. Muyisaca Ronald. Presente. Noah Ariel. Presente, Noa. Pérez Luis. Presente, Pérez. Peña Darwin. Peña Cristian. Presente.
Peña Kevin. Presente. Pinto Nils. Presente. Ponce Eduardo. Sí, presente. Portillo Marco. Presente. Quecana José. Presente. Quispe Exxon. Presente. Ramallo. Auxiliar, ¿me puede poner asistencia, por favor? Ramallo Alejandro. Presente. Hola. Sí, a lo último ya, espera un rato. Rivera Tibor. Presente, Auxi. Robles Justino. Presente. Rocha Marcelo. Rodas Juan. Rodas Jonathan. Rojas Roger. Presente. Rojas Roger está. Sí, presente. Romero Roberto. Presente, auxiliar. Rueda Alain. Presente, auxiliar. Santander Luis. Presente, auxiliar. Sousa Nilsson. Presente. Telles Jonathan. Presente, auxiliar. Uriona Mauricio. Usquiano Alejandro. Ventura Paz. Villavicencio Guillermo. Villagómez Marcelo. Presente, auxiliar. Villarroel Alexander. Presente, auxiliar. Dossier Hideki. Presente. Pita Jairo. Zurita Fernando. Presente. Zurita Luis Fernando. ¿Listo? ¿Alguien más que falte o que no haya nombrado? Ya, José. Mi no. mamá de Carvalho. Zurita Gutiérrez, auxiliar, el último presente. El último de la lista. Ya, ¿alguien más? Zurita Gutiérrez, auxiliar, el último de la lista. Sí, ya te anoté yo. Ya, gracias. Nadie más entonces, ¿eh? ¿Listo? Entonces, eso es todo. Nos vemos entonces en la tarde. ¿Ya? Chao, chao, se cuidan.